Primera cosa que todo, les cuento que ahora que pusieron sus videos en pausa, puedo grabar esta reunión, ¿ok? Esta semi-clase, semi-junta, ¿ok? Y entonces, de lo que vamos a hablar. ¿Mm? Dame un segundo. Por favor, si quieren comentar cualquier cosa, pongan, ¿ok? Ustedes han visto cómo pueden levantar la mano en este sistema, ¿verdad? Entonces ustedes pueden levantar la mano y pedir la palabra. ¿Mm? Eh, de- Me encantaría ver si puedo subir un enlace. Lo que pasa es que a mí me avisaron de esa clase tarde y de lo que alcancé yo a ver, porque también estaba en la reunión, es bastante más avanzado de lo que van a necesitar ustedes, ¿ok? Pero si me pasan el enlace, se los voy a subir a ustedes también, ¿ya? Entonces, ok, ¿qué es lo que nos quedamos viendo la clase pasada? Hablamos, estas diapositivas, por favor, alguien dígame si puede, estas ya las vimos, ¿verdad? ¿No? Ah, bueno, entonces tenemos tiempo de verlas. Ok, todos pueden ver esta imagen que tiene por la parte superior izquierda unas células y en la parte inferior derecha tiene unas células distintas y que dice biología, la ciencia que trata de los seres vivos. ¿Alguien no ve esa diapositiva? ¿Todo ok? Muy bien. Entonces, fíjense que estamos en una de las ciencias, ¿ok? Me voy a centrar solamente en la biología porque, como todos saben acá, yo soy biólogo y ese es mi principal interés, pero vamos a hablar con distintos científicos a lo largo de este curso, ¿verdad? Entonces, la biología es la ciencia que trata de los seres vivos. Esto de acuerdo al diccionario de la RAE. Ahora, cuando ustedes van y miran en el diccionario de la RAE qué son seres vivos, no está. Y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esta cosa de biología? ¿Qué es esta ciencia? ¿Qué son las ciencias en general? ¿Mm? ¿Quién tiene alguna opinión de qué son las ciencias? Estudios. Ujú. Estudios de algo. ¿Ya? Estudios sobre algo. Juan Luis, interesante. ¿Por qué dices tú que es un método? ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Porque yo creo que va más en la forma en que se Ujú, intenta entender algo en el ujú. proceso que en el producto final. Ya. Creo que es más un proceso que eh, el montón de conocimientos que puede haber. Eso. Ujú. Muy bien. Y de hecho así es. ¿Ok? La ciencia simplemente es. Déjame mostrarles por acá. Si ustedes ven esto, ¿quiénes de ustedes ven la cuadrícula? ¿Todos ven la cuadrícula? ¿Alguien no ve una cuadrícula aquí? ¿Ya? Y si todos vemos la misma cuadrícula, la pregunta es, ¿ven los puntos negros en el centro de la cuadrícula, verdad? Porque cuando intentamos mirarlos fijamente han desaparecido. ¿Mm? Entonces, se fijan que la realidad acá nos está mostrando una cosa. La realidad no está siendo coherente. Yo veo algo, pero no lo veo.
¿Mm? Entonces, la pregunta es cómo vamos a percibir y cómo vamos a describir esta realidad que todos vemos de una manera algo distinta, ¿no? Por ejemplo, busquen algo color rojo, ¿ya? ¿Ya? Busquen mirar algo color rojo, ¿ya? Los hombres no vamos a poder hacer este experimento. Las mujeres cierren un ojo y vean esa cosa roja con un ojo y después cambien y cierren el ojo contrario. ¿A quiénes de ustedes le cambió el color rojo que estaban mirando? ¿A alguien se le hizo distinto? Exactamente, es cromosoma X, distinto. Un poco más pálido, otras un poco más oscuro, otras no cambió, ¿ya? Bueno, las mujeres, como todos ustedes saben, tienen dos cromosomas X, ¿verdad? Y como podemos demostrar, los hombres con un solo cromosoma X basta para vivir. ¿M? Eh, el tener dos cromosomas X le permite a las mujeres acceder a la información de dos pigmentos color rojo distintos en su sistema visual. ¿M? Algunas veces van a poder usarlos. ¿Por qué? Porque esas células que podríamos decir comprimieron alguno de esos cromosomas, ¿m? Pueden comprimir uno u otro y usan el otro y usan el que no comprimieron, ¿ya? Eso les da una mayor capacidad de discriminar colores rojos a algunas mujeres. ¿M? No a todas y no durante demasiado tiempo, porque después de un tiempo uno se puede acostumbrar a discriminar los normales. ¿M? Ah, veo que estoy... Ya. Les voy a pedir que borren las cositas que escribieron, ¿ya? Porque después esto va a quedar grabado y la verdad es que eso no... yo puedo estar de acuerdo en todo lo que quieran, pero la verdad es que nos ponen en problemas después, ¿ya? Gracias. ¿Mm? Bien. O sea, si ustedes van a dibujar algo sobre la presentación, está bien cuando estamos trabajando sobre ello, pero no nos distraigamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Estamos viendo que hay diferencias entre todos nosotros y que inclusive entre un ojo y otro tenemos diferencias. Entonces, ¿cómo podemos describir esta realidad? ¿Cómo podemos reconocer esta realidad que estamos viendo? ¿Mm? ¿Y cómo vamos a poder estudiar esta realidad? ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo es que la percepción y la descripción son métodos adecuados para esto? ¿Mm? ¿Y cómo podemos hacer esto un sistema? Entonces, la realidad es subjetiva y va a depender mucho de dónde lo miremos. En este caso, este par de personas, cuando él mira desde este punto de vista, él ve una esfera, ¿verdad? Para él este círculo es una realidad. Para ella, este cuadrado es una realidad. Y ninguno de los dos está viendo la realidad completa. ¿Mm? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esta realidad sea un poquito más fácil de entender, más fácil de comprender? ¿Ok? Si la realidad es subjetiva a cada individuo, ¿cómo la vamos a estudiar? Y aquí venía justamente lo que decía su compañero, ¿verdad? ¿Mm? ¿Verdad? Como decía Juan Luis, esto es un método. ¿Mm? Y es un método para descubrir información confiable sobre la naturaleza. ¿Mm? ¿Y qué quiere decir información confiable? ¿Qué entienden ustedes por información confiable? Se durmieron ya. Contrastada, información verídica, ya. Contrastada con datos también ayuda. ¿Mm? Algo que se puede demostrar reiteradas veces, sí. ¿Mm? Algo que no importa la perspectiva, que es la misma para todos, ya. Respaldada por hechos comprobados, ok.
Pero se fijan que yo estoy diciendo que es información confiable, no estoy diciendo que esta sea la verdad absoluta, ¿verdad? La información confiable es información, ¿ok?, que tiene una alta probabilidad de ser real. Es probable que sea real, es muy probable que sea real. Y esto debido a que se ha justamente se ha confirmado, o sea, y se ha generado esta información, ¿ok?, por varios observadores y utilizando métodos conocidos y validados. Entonces, ¿qué es lo que nos permite entonces estudiar las distintas realidades de acuerdo a esto? Es justamente el que todos usamos el mismo método. ¿M? Y el método no difiere para nada de lo que hace un niño. ¿M? Fíjense, un niño, ¿qué es lo que hace? Observa algo, se encuentra con algo que le llama la atención. ¿M? Y dice, "Eh, esta cajita negra es un chocolate". ¿M? Entonces, ¿por qué digo que es un chocolate? Bueno, porque los chocolates que yo conozco son de este tamaño, son de esta forma. En base a la información que yo tengo, puedo decir que esto sería un chocolate. ¿M? ¿Y qué es lo que puedo hacer entonces? Decir, si esto es un chocolate, yo puedo hacer una predicción, ¿verdad? Mi predicción va a ser de que esto es comestible. Y cuando haga el experimento, me voy a dar cuenta que no es un chocolate, ¿verdad? Pensémoslo un poquitito más en serio ahora, ¿ok? Fíjense el método científico. Percibo una dificultad, ¿ok?, o una carencia de información. ¿M? Y eso me lleva a encontrar métodos para resolver este interrogante. Hay información que no tengo. ¿M? Tengo dificultad en fijar este problema. No puedo explicar un acontecimiento. Veámoslo de manera que se aplique muy a la realidad de ahora. ¿Cómo se dieron cuenta que había un nuevo virus en Wuhan? ¿Cómo supieron los investigadores ahí que se estaban enfrentando a una nueva epidemia? ¿Qué creen que pasó? Aumentó la cantidad de enfermos, muy bien. Que comenzaron a observar los mismos síntomas con muchas personas, ¿verdad? Ok, ok. Vamos de a poco, ¿verdad? En una ciudad en China comienzan a aparecer muchos más enfermos respiratorios, ¿verdad? Pero tienen muchos síntomas bastante diversos entre ellos, ¿no? Sí, los tratamientos más o menos realmente, ¿eh? Los tratamientos para algo parecido no funcionan. Bueno, vamos viendo. Es respiratorio, ¿verdad? Si esto fuera acá en Chile, ¿qué habrían pensado ustedes? Podría ser una influenza, ¿ya? O contaminación, ¿sí? Entonces, imagínense, ustedes están mirando esta situación. Tengo más enfermos de los que tengo normalmente, ¿ya? Y por algún motivo, ¿m?, o puede ser la influenza, puede ser el smog, puede ser un coronavirus que tuvieron hace 10 años atrás, ¿no? El SARS-1. ¿M? Entonces, ¿qué es lo primero que me planteo? Cualquiera de esas tres opciones es posible, ¿verdad? Vamos por la más típica. Esto es una influenza, ¿verdad? Yo tengo ensayos clínicos que me permiten demostrar si es un tipo de influenza, ¿no? Podemos hacer ensayos de laboratorio. ¿M? Entonces, yo digo, a ver, ¿esto se parece a una influenza? Digamos que sea una influenza. ¿Cuál es mi predicción si esto fuera una influenza? ¿Qué puedo predecir yo si esto fuera una influenza? ¿Cómo la combato? Sí, pero vámonos más cerca. Queremos todavía demostrar que es una influenza. No sabemos que lo es. ¿M? Los síntomas, sí, pero los síntomas, tú ya viste que los síntomas
Lo que saldrá en una muestra, sí, pero los virus son muy difíciles de ver. Los daños están siendo muy genéricos. Pero yo tengo un set de pruebas, ¿verdad? Ustedes han visto esta prueba de PCR que se dijo, ¿verdad? Compatibilidad, más bien la identidad, Betsabé, más que la compatibilidad. Tengo pruebas para la influenza que tengo PCRs y tengo anticuerpos, ¿verdad? Entonces, si yo digo que esto pudiera ser una influenza, si digo que esto tiene que ser puede ser una influenza, entonces puedo hacer una predicción, ¿verdad? Y mi predicción es, entonces si hago un panel viral de PCR, el que va a resultar es influenza. Y hago el experimento, ¿verdad? Tengo los resultados y el resultado es no es influenza. Rechazo esa hipótesis, ¿verdad? ¿Qué otra hipótesis teníamos? Teníamos la de que fuera contaminación. ¿Mm? Podríamos buscar los contaminantes más clásicos, contaminantes que sean aéreos. ¿Mm? ¿Qué predicción debiéramos hacer? Que esto fuera un irritante, ¿no? Que se comparara, que el aumento de esto fuera de mayor concentración a menor concentración, que esto fuera una característica de que en el tejido está generando un daño de tipo de irritación más que una respuesta inmune específica. ¿O me equivoco? Bueno, vamos a buscar eso, ¿no? Buscamos si hay un tipo de irritación. ¿Mm? Más que buscar el elemento. Sí, sí, las diapositivas las voy a subir. ¿Ya? Más que el tipo de elementos, podría buscar, claro, aquí un poquito más de la sintomatología, a ver si es una irritación, ¿verdad? Voy y busco esa irritación y me doy cuenta que no, que acá hay una respuesta inmune más específica, no es solamente irritación por daño del tejido. Acá hay células específicas. Rechazamos esa hipótesis. Volvemos a nuestra hipótesis anterior. Esto puede haber sido otro virus, un virus de tipo corona, ¿verdad? Como el SARS-1. ¿Mm? Repito nuevamente los experimentos. Predigo que SARS-1, hago el experimento, no lo es. Pero ya estoy ganando información, ¿verdad? Question. A ver, acá sería justamente buscar la información de los datos. ¿Mm? Eso vendría a ser, si lo vemos acá en el dato, la definición de la dificultad, registrar los hechos y buscar más información. ¿Ya? O sea, yo tengo que buscar más información con respecto a esta observación que hice. ¿Mm? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué hacemos? Mi, mi predicción ahora es que esto es un virus distinto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que entrar a hacer? Bueno, ahí podríamos entrar a buscar genomas distintos. ¿Mm? ¿Ya? Y justamente así fue como se describió este nuevo coronavirus. Se secuenció y se encontró una secuencia de ADN que no era conocida. Y al seguir secuenciando, se conoció la identidad de este virus. ¿Mm? ¿Ya? Y eso nos lleva entonces a confirmar de que tenemos un nuevo virus. ¿Mm? ¿Qué sabemos de este virus? Volvemos a comenzar. Estamos ante un coronavirus. ¿De dónde salió este virus? ¡Pum! Y ahí comienza de nuevo el asunto. ¿De dónde provienen los coronavirus? ¿Qué sabemos de los coronavirus? Cómo se pasan a los seres humanos? Y ahí vamos haciendo hipótesis. Y ustedes se han fijado que no está para nada claro cuál ha sido el origen exacto de este virus. Sí, Profe, ¿va a sí, mandar el Power a cursos? sí, sí. Ya, Es eso, una muchas buena gracias. pregunta. Hay algunos profesores que no lo suben, el Power of Cursos, y no están obligados a ello, ¿ok? Así que es bueno preguntar antes. Pero yo sí lo subo. ¿Mm?
Ahora, fíjense qué es lo que pasa después. Y aquí hubo un problema, ¿verdad? ¿Qué haces con la comunicación de los resultados? Y aquí alguien comentó hacia arriba de que hubo un doctor que en particular hizo comunicación de esto, ¿verdad? Y que al final murió, también enfermo de coronavirus, y fue muy importante porque él dio la voz de alerta de esto y obligó un poco a las autoridades a reconocer qué es lo que estaba pasando. ¿Mm? Entonces, esta comunicación de los resultados es sumamente importante. Y eso es lo que distingue, va, y esto es lo que distingue justamente a la ciencia de otros sistemas de colección de conocimiento. ¿Mm? O sea, aquí, por ejemplo, vemos el paso de lo que fue irse desde la alquimia hacia la química, ¿verdad? ¿Ustedes conocen a los alquimistas? ¿Mm? Entonces, los alquimistas eran gente que se dedicaba a hacer investigación, ¿verdad? Era gente que dedicaba toda su vida al estudio. Y sin embargo, los alquimistas no lograron nada de lo que han logrado los químicos, o muy poco. Era una filosofía, sí, ¿ya? Tenía todo un tema de lograr la piedra filosofal y transmutar el plomo en oro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué hacían los alquimistas con sus conocimientos? No compartían información, exactamente, ¿ya? Si tú hacías algo, no se lo mostrabas a otros, o muy rara vez. ¿Mm? No había una convención internacional de alquimistas, no había una reunión de alquimistas para compartir experiencias. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo uno al otro acá? Así que convertiste el plomo en oro. Bien, hazlo de nuevo. Ah, ya tuvimos esta charla. Ah, perfecto, perfecto. Ya, entonces ya les hablé de la revisión por pares. Ok, ¿me puedo saltar esto entonces? Bien, ¿se acordaban de esto entonces? ¿Sí? Bien. Entonces volvamos a la biología, ¿ya? ¿Qué es un ser vivo? ¿Qué es esto de vida? ¿Mm? O sea, ¿qué es la biología, primero que nada? Que tenga las 3M. ¿Qué son las 3M? Ya, una ciencia que estudia los seres vivos, ya, pero material genético, membrana y metabolismo. Supongo que el corrector ortográfico te jugó una mala pasada ahí, ¿verdad? Eh, Material genético. ¿Ustedes dirían que todas las células tienen material genético? No, ¿verdad? De hecho, los glóbulos rojos no tienen material genético. Y sin embargo, un glóbulo rojo lo vemos y está vivo. ¿Mm? No puede vivir mucho tiempo, pero está vivo. ¿Mm? Membrana, sí, y metabolismo también, pero no per se. ¿Mm? Nos enfrentamos acá a un problema. ¿Mm? Imagínense que encontráramos un ser vivo que no cumpliera con alguna de estas 3M ya. Bueno, de hecho, encontramos un glóbulo rojo, ¿verdad? ¿Mm? Alguna vez tuvo material genético, pero ahora no lo tiene. ¿Mm? ¿Cómo podemos encontrar seres vivos? Bueno, para eso les voy a sugerir que revisen el escrito que les subí de qué es la vida, el que está escrito por Francisco Varela.
¿Mm? Pero ¿cómo podemos llegar entonces a una definición de vida que sea general? ¿Mm? Fíjense lo siguiente, si yo me detengo a decir un ser vivo, por ejemplo, si yo dijera un ser vivo crece, se reproduce y muere, ¿mm? Y el fuego hace lo mismo, ¿no? Solo para estar seguro. Esto no lo conversamos la sesión pasada, ¿o ¿sí? ¿No? Bien. O sea, no los estoy lateando. ¿Mm? Entonces, pensemos otra cosa. ¿Qué más se les ocurre que pudiera crecer y reproducirse y no estar vivo? Un cristal. Los cristales, de hecho, crecen en las soluciones saturadas, ¿verdad? Y pueden invadir lugares, y sin embargo no están vivos. Las corrientes de aire, ahí tendría que buscar un poco cómo funcionan, una idea. Bueno, ya suena. Pero los cristales es un buen ejemplo. ¿Mm? Entonces nos enfrentamos a una definición que no es muy útil. ¿Mm? ¿Qué es un ser vivo? ¿Mm? Así que vamos a utilizar una definición operacional, ¿ya? Si hacemos requerimientos de definición, o sea, requieren adquirir energía, eliminar desechos y todo, siempre vamos a ir encontrando cosas que cumplen o cosas que no cumplen, ¿m? ¿Ya? Tienen márgenes de adaptación, etcétera. Todo esto es enredado, ¿verdad? Esta es la típica, ¿no? Los seres vivos se reproducen. Y yo siempre le pregunto a la gente que está en la sala, bueno, ¿y cuántos de ustedes se han reproducido? ¿No? Fíjense que aquí tenemos una cosa más interesante. Esto es una definición dada por literalmente el primer biólogo. ¿Mm? ¿Y por qué el primer biólogo es Jean-Baptiste Lamarck? ¿Acaso nadie había estudiado biología antes? ¿Mm? Jean-Baptiste Lamarck fue el que acuñó la palabra biología. ¿Mm? Así que podríamos decir que él es el primer biólogo, a pesar de que había un montón de gente que había hecho investigación en biología antes en tiempo, ¿ya? Fíjense qué es lo que dice. La vida es un fenómeno natural que, que consiste en un modo peculiar de organizar la materia. Están formados por los mismos elementos y las mismas fuerzas físicas que componen a la materia inanimada. Los reinos vegetal y animal solo difieren del mineral por la manera en que se organizan. ¿Mm? Ya después la vida siempre y cuando persiste en oponerse a la muerte, bueno, eso ya podemos discutirlo, es una manera de verlo. ¿Mm? Bill dice la vida es un poder, una fuerza, una propiedad. Ya, eso no me sirve de mucho, ¿verdad? Pero fíjense que aquí tenemos a Maturana y a Varela que nos dicen que es un sistema, ¿ya? Y este sistema es un sistema que está organizado como una red de procesos en que los procesos se concatenan uno a otro, ¿m? Y se regeneran continuamente. Y por otra parte son una unidad distinguible en su dominio de existencia. Son distintos de lo que los rodea. Claro, Carol Cleland con respecto a esto, y ella trabajaba en la NASA, ¿okay? Decía que era inútil buscar una definición de vida. Lo que tenemos que buscar es una teoría de vida, de la misma manera que los físicos y los químicos construyeron teorías de sus organizaciones. ¿Mm? Y en ese sentido a mí me gusta mucho más esta caracterización que usan Maturana y Varela. ¿Mm? Fíjense qué es lo que hablamos de este sistema organizado. Fíjense que tenemos acá un sistema, ¿verdad? Y este sistema presenta distintos componentes y distintas actividades en este sistema. ¿Estamos claros hasta aquí? Fíjense que además presenta una diferencia con el medio que lo rodea. ¿Mm?
Es decir, ¿qué es lo que tiene? Tiene este sistema que se autogenera, o sea, tú tomas algo desde afuera, ¿ok? Déjenme dejar de compartir la pantalla ahí, compartir pantalla, la pizarra. Entonces, vamos a ver este sistema. Yo aquí tengo una estructura, ¿m? ¿Verdad? Yo tengo algo acá en el exterior, ¿no? Y lo que yo voy a hacer con esto es que lo voy a hacer ingresar. Vamos a hacerlo con otro color para que no nos confundamos. ¿Mm? Lo voy a hacer ingresar a la célula. ¿Mm? Perdón, a este compartimento. Y para hacerlo ingresar tengo esta maquinita aquí. ¿Mm? Que me permite captarlo desde el medio que me rodea, ¿no? ¿Estamos claros hasta aquí? Déjame ver. Compartir pantalla de nuevo, pizarra. Y... Ok. Va. Entonces, ya tengo esto aquí adentro, ¿verdad? ¿Lo puedo modificar hacia otra cosa? ¿Tendremos alguna capacidad de alterarlo? Sí, ¿verdad? Aquí vemos que le cambiamos el color. Y aquí ahora vamos a ver cómo le cambiamos la forma, ¿verdad? Y lo terminamos insertando en la membrana. ¿Estamos claros ahí? Entonces se fijan que esto que tomé de afuera se convirtió parte de la red de los elementos que me permiten tomar cosas de afuera. ¿Mm? ¿Sigue siendo algo foráneo? ¿Sigue siendo algo externo a este sistema? ¿O ya se hizo parte del sistema? Se hizo parte del sistema, ¿verdad? Entonces, el sistema tomó algo que no era suyo y lo hizo propio. ¿Mm? Y imagínense esto complicado millón de veces. ¿Mm? O sea, por ejemplo, yo tomo un bistec y me lo como, y lo primero que voy a hacer es que lo voy a romper en los pedacitos más pequeños que puedo, hasta llegar a los aminoácidos, ¿verdad? Y una vez que lo tengo a nivel de aminoácidos, voy a incorporar esos aminoácidos a mis células y voy a usar esos aminoácidos para construir mis proteínas y construir a mi propia célula. ¿Mm? Entonces, fíjense esta red de reacciones concatenadas, lo importante que es. ¿Mm? Ahora, ¿qué tan importante podría ser esta red de reacciones concatenadas? ¿Mm? Si no tuviera la membrana, la frontera a su alrededor? ¿Podría seguir siendo concatenado así? ¿Podría seguirse produciendo a sí mismo? Exacto, no solo no iría a ninguna parte, ¿verdad? Sino que simplemente no tiene un límite. Y no es cualquier límite lo que estamos buscando acá. Estamos buscando lo que se llama una frontera. ¿Mm?
¿Y por qué es una frontera y no una barrera? Exacto, porque es permeable. Pero es permeable de manera selectiva, ¿verdad? Permite el paso, pero permite el paso a algunas cosas. Las fronteras son selectivas, justamente. ¿Mm? No impiden el paso de todo, pero sí impide el paso de muchas otras cosas. ¿Ya? Entonces, fíjense que para tener un ser vivo, necesitamos primero que se pueda diferenciar del medio que lo rodea. ¿Mm? Y segundo, que tenga esta red de reacciones capaces de tomar algo de afuera y convertirlo en algo propio. ¿Mm? De autogenerarse. ¿Verdad? ¿Y qué quiere decir autogenerarse? ¿O cómo dirían ustedes autogenerarse en griego? ¿Mm? Cuando hablamos de la formación cuando hablamos de la formación de la sangre, hablamos de la hematopoiesis, ¿verdad? Y aquí hablamos justamente de la autopoiesis, la generación propia. Y justamente los seres vivos, la característica que tienen es que son capaces de construir de ser estas máquinas en el espacio, ¿ok? Que se sintetizan a sí mismas. ¿Mm? Y fíjense que lo que se mantiene constante es la manera de organizarse. ¿Mm? ¿Y qué tan constante se mantiene? ¿Qué tan constante Juan Luis, exactamente, autopoiesis? ¿Qué tan constante se mantiene esta organización? ¿Son ustedes los mismos que eran ayer? ¿Son ustedes los mismos que eran hace 5 años? ¿No? ¿En serio? No eres la misma persona. O sea, si yo voy y tomo tu huella digital, ya no es la misma. Y tú tienes memoria de cuando eras antes, ¿verdad? Tú recuerdas haber sido. ¿Mm? Biológicamente sí soy el mismo, sí, es cierto, ¿verdad? Ujú. Han madurado y todo, se mueren las células, en efecto. Piensen lo siguiente, en los últimos 5 años ustedes han cambiado absolutamente todos sus átomos. Los átomos que los componen a ustedes no son los mismos. No solamente las células que ustedes tienen por fuera, en la piel, que esas se pierden montones, ¿verdad? Pero las mismas neuronas que ustedes tienen, que son las que no se van a renovar, que no van a crecer, no se van a dividir, un montón de cosas. Pero esas células van a cambiar todos sus componentes. Algunos de ellos van a ir a dar a otra célula al lado, y otros van a pasearse por ahí, muchas cosas se van a reciclar. Pero la célula no está hecha de lo mismo que estaba hecha hace un año. El ADN que tiene la información, ¿ok? Es como que los átomos de mi computador cambiaran cada 5 años. Y sin embargo mi computador sigue siendo el mismo. Y eso no pasa, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de lo insólito que es esto del fenómeno de la vida? ¿Mm? Que puede ser tan variable y tan constante al mismo tiempo. ¿Mm? Entonces, nos encontramos ante una situación muy compleja, ¿m? De que los seres vivos cumplen con una serie de reglas con respecto a la termodinámica y parecieran saltarse otras. ¿M? Ahora, ¿ustedes creen que serán capaces de saltarse las leyes de la termodinámica? No, ¿verdad? Por algo llamamos que son las leyes de la termodinámica. ¿M? Entonces, ¿cuáles son las leyes de la termodinámica?
solo rompen la entropía. Vamos a ir a eso en un minuto más, ¿ok? ¿Ya? La energía no se crea ni se destruye, es la primera, en efecto. ¿Ya? La segunda es el decaimiento siempre aumenta, o sea, la entropía siempre aumenta, la entropía del universo. ¿Mm? ¿Ya? El principio cero es que cuando A está en equilibrio con B y B está en equilibrio con C, A está en equilibrio con C. ¿Ya? Vamos a ir a eso en unos minutos más. ¿Ya? Solo déjame terminar con la caracterización autopoética, ¿verdad? Entonces, un ser vivo es una unidad autopoética o una máquina autopoética, un sistema organizado como red de procesos que se sintetiza a sí misma. ¿Mm? Y esta síntesis se regenera constantemente mediante las transformaciones que las produjo. ¿Ya? Entonces, se puede distinguir del dominio que rodea. Y fíjense que interactúa con el medio, ¿verdad? Es modificado por el medio y modifica el medio que rodea. ¿Mm? Esto ya lo dije todo. ¿Mm? Entonces, fíjense que de acuerdo a esta caracterización de vida, ¿mm? Las células justamente son los primeros seres que reconocemos como máquinas autopoéticas. ¿Mm? ¿Ya? Y aquí ustedes tienen justamente esta red concatenada, ¿verdad? Y fíjense cómo es de concatenada. Ustedes tienen glucosa, glucosa 6-fosfato. Y aquí vamos a la vía de las pentosas y tenemos las purinas, ¿ya? Y las purinas ya tenemos nucleótidos, ¿verdad? Y acá, en cambio, nos vamos hacia la glicólisis y posteriormente a todo lo que es la fosforilación oxidativa. ¿Mm? ¿Y qué es lo que estamos produciendo? Estamos produciendo ATP, ¿verdad? Y estamos produciendo ATP en cantidades industriales. ¿Mm? Y seguimos, o sea, ¿se fijan? Podemos sintetizar esteroides, isoprenoides. ¿Dónde están? ¿Dónde están otras cosas? ¿Mm? Y esto es solamente un pedacito del metabolismo, ¿verdad? O sea, podemos multiplicar eso, o sea, podemos ir de esto a esto conceptualmente sin problema, ¿verdad? Borde semipermeable, isoprenos, esteroides, y por acá deben estar, acá, triglicéridos, ¿m? Diglicéridos, ¿m? O sea, por acá tenemos justamente la formación de fosfatidilcolina, y aquí tenemos la formación de los fosfolípidos famosos, ¿verdad? Es decir, por acá estamos formando ya parte de la membrana. Entonces, podemos formar y mantener la membrana y sus componentes. La red de reacciones es autoevidente, ¿verdad? O sea, los componentes de la barrera son parte de esta red. ¿Mm? Y son interdependientes del metabolismo. ¿Mm? Bien. Dudas, preguntas, quejas. Profe, yo tengo una consulta ¿Sí? que es con respecto al texto que mandó de qué es la vida, que no ¿Cuál de entendí todos? muy bien por qué el, el de ahí, en el que se habla sobre la autopoiesis. Ah, el de Luisi y Varela. Ok. Ya. Es que. Y, Ujú. y pusieron una tabla ahí sobre cómo identificar al ser vivo y todo eso, Ya. según los aspectos de la autopoiesis. Y decía, o sea, salía la mitocondria y decía que no era un ser vivo según la autopoiesis, pero no entiendo el por qué. Ya, ok. Eh,
podríamos entrar a discutirlo, ¿ya? ¿Ok? Pero básicamente la mitocondria dejó de considerarse un ser vivo independiente, porque ya pasó a ser parte del complejo mismo de reacciones de la célula eucarionte, ¿ya? O sea, no es que la célula que... A ver, el origen de la célula eucarionte tiene que ver mucho con lo que fue la interacción entre lo que es un alfa protobacterio y un protoeucarionte, ¿ya? Y esto no fue de inmediato, o sea, no fue que uno intentó comerse al otro y no pudo, sino que se armó una simbiosis a lo largo de tiempo y hubo una conversación ahí y un trabajo en conjunto, ¿ya? Entonces, déjame ver una cosita nomás. Ya. No. Fíjate cómo estamos acá. ¿Mm? Te fijas que acá estamos dentro de la mitocondria, ¿verdad? ¿Me escuchas? Sí, sí, le estoy escuchando. Perfecto. ¿Ya? Entonces, si te fijas, el tipo de interacción que aquí tiene acá no te permite diferenciar la individualidad de la mitocondria con respecto al resto de las células. ¿Mm? O sea, tú tienes varias de las partes de la célula que para formarse pasan por la mitocondria y siguen. ¿Mm? Varias partes de la mitocondria que tienen que formarse en la célula. ¿Mm? Entonces, no es como que la mitocondria sea un ser vivo que vive en el ambiente de la célula, sino que es directamente parte de ese ambiente completo. ¿Mm? O Ya, sea, o muchas de sus sea, reacciones. lo que me está tratando de decir ¿Mm? es que si yo saco la mitocondria de la célula, no podría sobrevivir sola con las Exactamente. reacciones que tiene dentro. Ahora, si a mí me sacan del planeta Tierra, yo tampoco puedo sobrevivir, ¿verdad? Claro. Pero, y de ahí viene el gran pero, el grado de, el grado de independencia que tiene un ser vivo con respecto, ¿ok?, a otro es mucho mayor en el caso de los seres vivos individuales. O sea, la mitocondria, por ejemplo, ya no tiene nada no tiene nada tiene ADN propio, ¿ya? Pero es muy poco con respecto a todos sus componentes, ¿ya? Entonces, ya no se, co- ya no se genera a sí misma. ¿Mm? Necesita que la célula le pase proteínas para que esas proteínas pasen a ser parte de esa mitocondria y poder hacer parte de sus reacciones, ¿ya? Para Ya. darte un ejemplo, mira, a ver, necesitaríamos el nombre de alguna de estas enzimas, ¿ya? ¿Mm? Pero fíjate, todas estas enzimas del ciclo de Calvin, del ciclo de Krebs, ¿ya? Todas estas están codificadas en el núcleo de la célula eucarionte. ¿Mm? Estos transportadores, varios de ellos también. Hay varios de los complejos de transporte de electrones que sí están codificados en el ADN de la mitocondria, pero buena cantidad de estas enzimas no lo están. ¿Me entiendes? Sí. Excelente. ¿Quedó claro esto? Con respecto a mi duda, sí. Ujú. Bárbara, ¿sí? Es que, profe, lo que acaba de decir entonces, la dependencia de la gran dependencia que tiene la mitocondria hacia la célula hace que Ujú. la mitocondria no sea considerada un ser vivo. Lo que pasa es que la mitocondria no es que no sea considerada un ser vivo. O A comunidad ver, autopónica. yo puedo considerar que mis pulmones están vivos. O sea, las células de los pulmones sí.
Ya, pero los pulmones en sí también tienen vida, ¿no? Pero solamente tienen vida mientras estén dentro mío, porque el momento que me los sacan, dejan de estar vivos. ¿Mm? Ya. ¿Verdad? ¿Mm? Sí. Exacto. Entonces, lo mismo en la mitocondria. La mitocondria no solo toma del medio las cosas que necesita para crearse a sí misma, ¿m? Sino que además tiene que tomar piezas fundamentales de sí misma ya creadas, ¿m? Componentes de esta red que ya están estructurados. ¿Me entendiste? Algo. Ya está bien. A ver, por ejemplo, yo mis pulmones los hice yo mismo, ¿verdad? Sí. Ujú. Eh, para eso me dieron los materiales para hacerlo. Me dieron, mi madre cuando yo me estaba desarrollando como embrión, me entregó aminoácidos, me entregó glucosa y cosas por el estilo, y yo a partir de esos elementos básicos sinteticé estos pulmones, ¿verdad? Sí. Ahora, si yo, si yo tuviera que, ¿cómo se llama? Si para que yo pudiera vivir todo el tiempo, tuviera que recibir pedazos de pulmón de alguien de afuera, ¿m? Tuviera que ir y sacarle pedazos de pulmón a otro, ¿no? ¿M? Y constantemente. Simplemente no pudiera existir, no pudiera sintetizar mi pedazo de pulmón, tuviera que siempre estarlo consiguiendo de otro. ¿M? Yo no soy independiente, soy interdependiente de ese, ¿no? Entonces, la mitocondria ¿La mitocondria cómo? Se perdió la conexión, parece. Bárbara, a ver, no te escuché lo último. ¿La mitocondria Que, entonces? que ahí sí. Sí, sí. El profe. ¿Qué pasó? Ah, soy yo el que está con mala conexión. Ya, entonces escríbeme la pregunta, porque entonces el problema no, no es tu conexión, sino la mía. Ujú. Búscame, pásame el cargador. Pásame el cargador. Profe, ahí sí. Sí, sí, ahí te escucho. Es que entonces la mitocondria sería un ser interdependiente porque para poder regenerarse necesita de la célula. Lo que pasa es que esto ocurrió hace tanto tiempo que la mitocondria ya no es un ser. La mitocondria es parte de la célula. ¿Mm? Entonces, no es, no es como que yo pudiera ir para atrás en la evolución y sacar la mitocondria y mantenerla viva y ver cómo se dividen y se reproducen las mitocondrias. Las mitocondrias ya son parte de la célula y la célula eucarionte no la conocemos sin mitocondrias. ¿Mm? Tampoco puede vivir sin ellas. ¿Mm? Entonces, a final de cuentas es como yo y mis pulmones. Si me sacaran los pulmones, mis pulmones podrían seguir un ratito hasta que se los trasplantaran a otros, pero yo tampoco podría seguir sin ellos, ¿verdad? Bien. Mm. Vamos a irnos, bueno, esto es un tema del nivel de organización, pero no me quiero meter en eso en este minuto. ¿Mm? ¿Ya? ¿Quedó claro el concepto de autopoiesis entonces? ¿Sí? ¿Estamos claros? Bárbara, ¿tú quieres volver a decir algo o solo te quedó la mano arriba?
Fíjense que esta no es la única definición de vida, ¿ya? Veamos un poquitito de esto, fíjense. Principios de la termodinámica. ¿Se acuerdan que yo les había dicho el principio cero? Cuando A está en equilibrio con B y B está en equilibrio con C, están los tres en equilibrio, ¿verdad? A está en equilibrio con C. ¿Mm? El primer principio... Va, qué raro, ¿por qué se me...? El primer principio de la termodinámica también, ¿no? Nos indica que la energía no se crea ni se destruye. Y el segundo principio de la termodinámica nos indica que la entropía siempre aumenta, ¿verdad? Si aquí tenemos una conversión energética, la cantidad de energía que vamos a tener en el sistema que no voy a poder aprovechar, va a ir creciendo con cada transformación. Y no les estoy mostrando ninguna parte de la pantalla, ¿verdad? Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Ok. Principio cero que decíamos, ¿verdad? Si dos sistemas están en equilibrio con un tercero, y si A está en equilibrio con B y B está en equilibrio con C, A está en equilibrio con C, ¿verdad? Equilibrio no quiere decir de que no haya transformaciones, no quiere decir de que no haya ningún paso de uno a otro. Lo único que quiere decir es que entre A, B y C, el flujo neto es cero. ¿Mm? Cuando yo voy y sumo el flujo en total, el flujo va a ser cero. ¿Mm? Esta es la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Que la energía no se crea ni se destruye. Yo veo que la cantidad de energía aquí y la cantidad de energía aquí es la misma. ¿Nada nuevo? Y fíjense en la segunda ley. En cada una de las transformaciones de energía antes y energía después, yo pierdo un porcentaje de energía, o sea, pierdo la capacidad de ocupar un cierto porcentaje de esa energía, ¿ya? Y esta energía que ya no puedo utilizar se llama entropía. ¿Mm? No es que esta energía podríamos decir, se deshaga. ¿Mm? Simplemente se disipa hacia el medio, por ejemplo en forma de calor, y no la puedo recuperar. ¿Mm? ¿Vieron el cuento de Asimov que le subí al curso? Bien. Entonces, claro, luz también puede ser. Entonces, fíjense que en la medida que yo comienzo con una cantidad de energía y voy haciendo transformaciones, la cantidad de energía a la cual yo puedo utilizar, a la cual yo puedo aprovechar después de cada transformación va disminuyendo. Entonces, esta energía, esta entropía, siempre aumenta. ¿Mm? Lo que decimos que en el universo aumenta el desorden, esto viene a ser entropía. ¿Mm? Y fíjense que aquí llegamos a otra definición de la vida, que es una definición de la vida dada por un físico, Erwin Schrödinger, el mismo del gato. ¿Ya? Un organismo vivo continuamente aumenta su entropía acercándose al punto de equilibrio o desorden. ¿Por qué? Porque está siempre transformando energía, ¿verdad? Solo puede mantenerse alejado del equilibrio al tomar de su medio entropía negativa. ¿Y qué podría ser entropía negativa? Si entropía es desorden, ¿qué vendría a ser entropía negativa? Orden. Exacto. Cuando yo tomo una estructura que está ordenada, por ejemplo, eh, eh, polisacáridos, disacáridos, estructuras de azúcar, de glucosa. O sea, cuando yo tomo algo que está ordenado, ¿y qué es lo que le hago? Lo desordeno, ¿verdad? Cuando yo combustiono, cuando yo hago combustión o hago fosforilación oxidativa,
de una molécula de glucosa, lo que yo estoy haciendo es aumentando la entropía del universo. ¿Mm? Estoy reduciendo el grado de orden en el universo. ¿Qué pasa? Yo me mantengo ordenado, pero lo que está a mi alrededor se desordena. ¿Mm? Entonces, justamente, ser vivo implica entender cómo es que estos sistemas logran mantenerse alejados del equilibrio termodinámico, es decir, de llegar a un punto en que no hay una transformación neta. ¿Mm? Y eso es lo que quería hablar con ustedes hoy día. Yo voy a subir estas diapositivas, así que van a quedar disponibles para todos. Dudas, preguntas, quejas. ¿Sí? Adelante, Betsabeth. ¿Vamos a tener algún feedback de usted por parte de los trabajos que hicimos? Sí, pero me tienes que dar tiempo porque la verdad es que te puedes imaginar que la cantidad de trabajos que hay y hay que leer el trabajo y el feedback que les dieron, ¿ya? ¿Mm? Ok. ¿Cristóbal? Así era más por el tema de la... Espera, calma, deja organizarme. La membrana, eso. Ujú. Que la mitocondria no estaba viva nomás porque lo que ingresaba no lo hacía parte de él, ¿no? Algo así. Ponerlo. Eh, a ver, lo que pasa es que buena cantidad de las cosas que son parte de la mitocondria no las hace ella misma. ¿Mm? ¿Ok? Hay un porcentaje muy grande de cosas que no los fabrica la mitocondria. Que son, Ah, o son- sea, ya, o sea, lo que pasa es que como no se puede autogenerar, a eso va, ¿no? exactamente. No es Ah, capaz de ya, no, autogenerar. entonces sí, ya. Ujú. Ok, gracias. Y lo mismo que los virus, ¿verdad? Bien. Damas y caballeros, debo retirarme por hoy día. Intentaré subir este video si es que no lo logro borrar, y les subiré las imágenes que usé en la clase y nos veremos el viernes. ¿Mm? Que estén todos muy bien, cuídense. ¿Mm? Si pueden evitarlo, no salgan, ¿ya? Chao, chao.